¿Qué es asilo? El asilo es una protección legal en Estados Unidos que da un estatus legal a las personas que enfrentan persecución en su país de origen. Enfrentarse a la persecución significa que alguien ya ha puesto en riesgo su vida o seguridad en su país de origen, o que alguien pondría en riesgo su vida o seguridad si regresa a su país de origen. El daño puede venir del mismo gobierno de su país o una persona o grupo del cual su gobierno no puede o no quiere protegerlo. Sin embargo, demostrar que estaría en peligro si regresa no es suficiente para calificar para el asilo. Tiene que demostrar que estaría en peligro porque alguien lo está atacando por una razón específica. De acuerdo con la ley de Estados Unidos, una persona solo puede ser elegible para pedir asilo si el peligro en su país de origen es por lo menos de una de las siguientes razones. 1. Raza o etnia. Esto significa que alguien le quiere hacer daño debido a su raza o grupo étnico. 1. Ejemplo. Alguien que está siendo atacado porque es miembro de una comunidad indígena. 2. Religión. Esto significa que alguien le quiere hacer daño debido a sus creencias religiosas. Ejemplo. Alguien que es cristiano en un país donde el gobierno ha declarado ilegal practicar el cristianismo y sería enviado a la cárcel por practicar sus creencias religiosas si se quedara allí. 3. Nacionalidad de origen. Esto significa que alguien le quiere hacer daño debido al país del que proviene o al país de descendencia de su familia. 4. Opinión política. Esto significa que alguien le quiere hacer daño o que pudiese ser atacado debido a sus creencias u opiniones políticas. Esto también puede significar que alguien le dañaría debido a su opinión política que cree que tiene, incluso si está equivocado y en realidad usted no tiene esa opinión. Ejemplo 1. Alguien es atacado por participar en protestas contra el gobierno o ser miembro de un partido político diferente. Ejemplo 2. Un periodista que es atacado porque escribió un artículo que expone la corrupción del gobierno. Ejemplo 3. Si una mujer es obligada a esterilizarse en contra de su voluntad, esto se considera persecución basada en la opinión política. 5. Pertenencia a un determinado grupo social. Un grupo social particular es un término legal para describir un grupo de personas que comparten alguna característica que alguien no puede cambiar o no debería tener que cambiar. Solicitar asilo basado en esta categoría significa que alguien le haría daño debido a esta característica. Algunos ejemplos de este tipo de características son la identidad de género, la orientación sexual, los lazos familiares compartidos, una discapacidad o condición médica permanente o una experiencia pasada compartida. Esta es la categoría más amplia y depende del contexto social específico de su país de origen. Ejemplo 1. Juan es un hombre transgénero de un país donde la comunidad LGBTQ enfrenta constante violencia y discriminación. Ha sido golpeado y recibido amenazas de muerte por parte de una pandilla que ataca regularmente a personas que se identifican como transgénero. En este caso, Juan podría decir que las personas transgénero en su país son un grupo social particular, comparten una característica común, la identidad de género, y Juan enfrenta persecución por pertenecer a este grupo. Ejemplo 2. Jorge, el hijo de 12 años de María, fue reclutado para formar parte de una pandilla y se negó a unirse. Jorge huyó del país. Luego, los pandilleros amenazaron con matar a María debido a su relación con su hijo. Si alguien está en peligro por ser parte de cierta familia o por estar relacionado con una persona específica, es posible que su grupo familiar pueda ser considerado un grupo social particular. En este caso, los lazos familiares de María son la característica que no se puede cambiar y ella enfrenta persecución por sus lazos familiares. Ejemplo 3. Carlos estuvo anteriormente en el ejército en su país.
aunque ya no está sirviendo en las Fuerzas Armadas, no puede cambiar el hecho de que había sido parte de las Fuerzas Armadas en el pasado. Posteriormente, los narcotraficantes le dispararon a Carlos debido a su conexión de exmilitar. Si las personas en un determinado país son atacadas debido a una experiencia pasada, como haber sido miembros del ejército o la policía, entonces los exmilitares o exoficiales de la policía podrían considerarse un grupo social particular. Recuerde que ser parte de un grupo social en particular no es suficiente. Tiene que demostrar que está en peligro porque es parte de ese grupo. Después de probar que enfrentaría persecución en su país de origen en base de al menos de una de las 5 categorías protegidas: raza, etnicidad, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social particular, aún debe probar otras cosas antes de que pueda ser elegible para asilo en los Estados Unidos. 1. Tiene que demostrar que las autoridades gubernamentales de su país de origen no pueden o no están dispuestas a protegerle. 2. Debe demostrar que no puede mudarse de manera segura a otra parte de su país. Esto significa que incluso si se mudara a una ciudad diferente o a un lado diferente del país, aún estaría en peligro. Cosas importantes para recordar sobre el asilo. 1. Las condiciones económicas en su país no son una base para el asilo. Dejar su país para encontrar trabajo tampoco es una base para el asilo. 2. La falta de acceso a la atención médica para usted o un miembro de su familia no es base para el asilo. 3. Salir de su país por violencia general, si no es por una de las 5 categorías protegidas, no es suficiente para ser elegible. 4. Ingresar a los Estados Unidos con permiso humanitario o usar la aplicación CBP One solo le da permiso para ingresar a los Estados Unidos. Eso no significa que ya le hayan otorgado asilo. 5. El asilo no se otorga automáticamente a cada persona que ingrese a los Estados Unidos y dice que su vida está en peligro. Hay un proceso legal por el que deben pasar las personas que solicitan asilo. Durante este proceso, deberá demostrar que es elegible para el asilo porque el daño que sufrió cae dentro de una de las 5 categorías protegidas de asilo. Al final del proceso legal, un juez o un oficial de asilo decidirá si es o no es elegible para recibir asilo y permanecer en los Estados Unidos o si será deportado de los Estados Unidos. 6. A partir del momento que entra a los Estados Unidos, tiene 1 año para pedir asilo al gobierno. Si no lo hace en ese primer año, no será elegible para asilo. En solidaridad al otro lado.